Buenas noches, mi nombre es Alondra Mérida Quiroz Gil y esta es una pequeña explicación de lo que es la actividad 13 que habla sobre los impuestos. Bueno, a raíz de la actividad pide contestar unas preguntas que se tiene que investigar a través de Hacienda México. La primera pregunta es: ¿qué son los impuestos ISR? ¿Cuál es el impuesto ISR que se le cobra a las personas morales? ¿Y cuál es el impuesto ISR que se le cobra a las personas físicas? ¿Y de qué depende este impuesto? Bueno, ¿qué es el impuesto ISR? El impuesto ISR son los impuestos sobre la renta, es decir, este es un impuesto que se le aplica a los ingresos adquiridos con excepción de las herencias y las donaciones. Se trata de un impuesto directo que grava directamente las fuentes de riqueza, es decir, que cada persona que ya tiene la oportunidad de empezar a generar ganancias, a estas personas son las que se les aplica estos impuestos sobre renta. Hay dos tipos de impuestos, los indirectos y los directos. Los indirectos son los que gravan del consumo, como el IVA y el SR, y un impuesto directo, como mencioné, son los que graban directamente las fuentes de riqueza. El ISR se aplica tanto para las personas físicas como las personas morales. Como lo dice el artículo de la primera ley de impuestos sobre la renta, que personas que residan de México deberán pagar el ISR sin importar la ubicación de la fuente de riqueza donde procedan. Es decir, que no importa, como mencioné, si son personas morales o si son personas físicas o de qué parte del Estado de México te vengan, tienen que pagar estos impuestos a raíz de, como les mencioné, empiezan a generar ganancias. La segunda es: residentes en el extranjero, si perciben ingresos por un establecimiento permanente en México, deberán pagar el ISR sobre esos ingresos. Es decir, que si, por ejemplo, un mexicano puso un negocio aquí en México, pero se fue a Estados Unidos, pero el negocio sigue funcionando y estas ganancias siguen perteneciendo a esa persona que se fue a Estados Unidos, esa persona está obligada a pagar estos impuestos ISR. Y los residentes en el extranjero que perciban ingresos de fuente de riqueza de México, aunque no tengan establecimientos permanentes, es decir, que no importa que no tengan un negocio, pero si están generando alguna ganancia aquí en México, sea cual sea la situación, ellos tienen de todos modos que pagar estos ISR. La siguiente pregunta es: ¿cuál es el impuesto ISR que se le cobra a las personas morales? Es la ganancia que se produce en una inversión o a la rentabilidad del capital. También puede ser un producto de bajo relación de dependencia o lo producido del ejercicio de una profesión liberal. Del impuesto se cobra el 30%. Es decir, ya sea que cualquier persona tenga un negocio que le esté generando ganancias, esta persona está obligada a pagarlo, sea cual sea el negocio en el que esté, esta persona está obligada a pagar estos ISR. Como menciona, del impuesto se le cobra el 30%. ¿Cuál es el impuesto ISR que se le cobra a las personas físicas y de qué dependen estos impuestos? Bueno, estos impuestos dependen de los coeficientes de utilidad que son presentados en una declaración a la última operación de 12 meses. Este impuesto se obtiene al dividir la utilidad entre los ingresos nominales. Después de todo, los pagos provisionales son los más fáciles, ya que no se calculan las deudas porque son los pagos que resultan de la aplicación de la tasa establecida sobre la utilidad determinada en el periodo actual en el que es pagado. Bueno, en la forma en la que se le cobra a estas personas físicas es la misma manera, es como tú te registras en el SAT como ya sea como persona física o como persona moral. Como persona física es más bien como cuando tú tienes un negocio o bueno, no es necesario que tengas un negocio, pero de todos modos tienes que presentar ante Hacienda cómo estás generando esos ingresos, de qué manera estás haciendo tú que esos ingresos lleguen a ti, o sea, de cómo, de qué manera o de qué negocio, de dónde está saliendo ese dinero, es lo que tú tienes que presentar ante Hacienda y esta es la forma en la que se calcula el impuesto ISR. Bueno, no que se calcula, sino
cuál es el impuesto que se les cobra a estas personas y de qué depende este impuesto. Y bueno, a manera de conclusión, como menciono, el estudiar este tema o bueno, el hacer esta investigación puede comprender un poco más los que son los impuestos que hoy en día son cobrados a las personas. Como mencioné a lo largo de la explicación de este tema, esto es muy importante, ya que de alguna manera nosotros ante el gobierno necesitamos presentar pruebas de cómo estamos teniendo ingresos de lo que sea. Por ejemplo, ya si soy una persona que no tiene un negocio, pero de alguna manera estoy generando ingresos, tengo que reportarlo ante Hacienda, porque cuando Hacienda hace revisiones, de alguna manera tienes que explicar o tienes que comprobar de dónde están saliendo esos ingresos, porque pues, o sea, para evitar problemas. Entonces, estos son cobros que se tienen que hacer más bien para que queden registrados en Hacienda.